Hoy vamos a hablar de amputaciones del miembro superior. Me basé principalmente en estas referencias, en los dos capítulos del libro de Green y en estos dos artículos. Entonces, para comenzar, la epidemiología hablan de que en el 2005 aproximadamente 1.6 millones de amputados se documentaron en Estados Unidos, de los cuales 541.000 eran de miembro superior y de esos 541.000, el 8% o 41.000 eran amputaciones mayores, que quiere decir que es a partir de la desarticulación de la muñeca hasta el hombro. El 82% de las amputaciones son por enfermedad vascular en general y el 69% de las amputaciones traumáticas son del miembro superior. Y en Estados Unidos, 15 de cada 100.000 nacidos vivos tienen anormalidades en el miembro superior. Entonces, las metas en la cirugía para amputación del miembro superior es preservar la mayor longitud funcional, proporcionar un cubrimiento adecuado, preservar la sensibilidad, evitar neuromas, evitar contracturas articulares, prevenir morbilidad y permitir un acople protésico temprano para lograr un retorno a la actividad cotidiana. Vamos a empezar con amputaciones de la punta del dedo. Estas, pues hay dos clasificaciones conocidas, creo que hay más, pero pues vamos a hablar solo de la de Tamay y la de Allen. Tamay habla de una amputación desde la punta del dedo hasta la lúnula, la tipo 1, y la tipo 2 va de la lúnula a la falange, al comienzo de la falange distal o la articulación interfalángica distal. La Allen 1, entonces, habla desde la punta del dedo hasta la punta, desde la punta de la uña hasta la punta del dedo. La Allen 2 es la mitad de la uña hasta la punta del dedo, o sea, desde la punta de la falange distal. La Allen 3 es desde la mitad proximal de la uña hasta la falange distal, y la Allen 4 es desde la interfalángica distal hasta la lúnula. Entonces, las lesiones de punta de dedo con pérdida de piel o pulpejo, o sea, sin lesiones óseas, se pueden tratar con injertos compuestos, en donde si la parte amputada está disponible y no tiene una alta contaminación, se puede limpiar y se puede utilizar como cobertura biológica. Esto es muy útil en niños con lesiones distales a la articulación interfalángica, que si hay fragmentos óseos se pueden reparar con suturas absorbibles o con clavos de Kirchner. La punta se puede poner necrótica, pero igual se debe dejar en posición siempre y cuando no haya infección, pues porque funciona como una barrera. El injerto compuesto se debe realizar hasta 5 horas después de la lesión para obtener una mayor probabilidad de sobrevida del injerto. Después de 5 horas hablan de que puede haber un porcentaje de 0 en la vitalidad. Y pues la vitalidad de ese injerto depende pues de también factores de riesgo en el adulto, que empiezan a aumentar a medida que los pacientes son mayores de 18 años, consumen alcohol, tienen enfermedades vasculares, diabetes o si tienen lesiones por aplastamiento. Entonces, la técnica para hacer un injerto compuesto es que se puede hacer una excisión de grasa y se desepiteliza la piel, o sea, se retira la epidermis y la dermis superficial, y eso hace que mejore la sobrevida. Entonces, el cierre de segunda intención está indicada en las amputaciones de la punta sin exposición ósea, principalmente cuando la parte amputada pues no está disponible. Por lo general se recupera la sensibilidad y tiende a ser mejor que otras técnicas, y aplica en lesiones con pérdida de la piel de menos de 1.5 centímetros, y el cierre ocurre en aproximadamente 3 a 4 semanas. El cierre cuando hay pérdida del tejido celular subcutáneo puede tardar hasta 2 meses, y unos días posterior a la lesión el paciente recomiendan que se envíe a terapia con ultrasonido, y eso lo que hace es que disminuye la carga bacteriana, fomenta la granulación del tejido
al liberar factores de crecimiento y aumenta los depósitos de colágeno para la cicatrización. En todo este tiempo es importante trabajar en los arcos de movilidad para evitar la rigidez y las contracturas. Y han realizado diferentes estudios en donde comparan tratamiento con acortamiento y cierre primario versus injerto y cierre por segunda intención, y han reportado que hay menos complicaciones en el manejo no operatorio y no hay diferencia en el retorno a la actividad laboral utilizando estas técnicas conservadoras. Sin embargo, pues hay muchos estudios con resultados variables. Con respecto al cierre primario, se puede realizar si la sutura no queda tensión en los bordes de la herida. Y esto puede ser difícil porque por lo general la dermis no permite mucha movilidad y pues si queda tensión puede generar necrosis. Este se utiliza cuando hay acortamientos óseos y han demostrado pues un resultado muy comparable con el manejo conservador. Se utiliza también un injerto de espesor parcial, el cual se contrae menos que los injertos de espesor total y se pueden poner sobre hueso, los que son de espesor parcial no se pueden poner sobre hueso o tendón. Necesitan siempre un lecho vascularizado y pues pueden tener complicaciones como induraciones, fisuras, disminución en la sensibilidad y pues quejas del área donante donde se toma el injerto. La punta de dedo con exposición ósea, entonces cuando el hueso está expuesto, la pregunta es si la longitud ósea se debe preservar para lograr el cubrimiento y si se justifica mantenerla o no. Entonces una variable importante es la extensión de la lesión a nivel de la matriz ungueal. Y por ende no se debe jalar la placa ungueal para cubrir la falange distal porque esta puede generar una uña en gancho y pues por lo general lo que recomiendan es generar incidir o seccionar la matriz ungueal a nivel de la altura del hueso para que no coja esta morfología de gancho. Cuando hay mínima exposición ósea, pues se pueden cubrir los tejidos con sutura absorbible 3 ceros y se deja que cierre por segunda intención. Y es importante recordar que el uso del antibiótico no es rutinario si se realizó un adecuado desbridamiento y la herida no tiene una gran contaminación. Si no hay posibilidad de lograr un cubrimiento óseo, entonces se puede realizar alguna de las siguientes técnicas. La primera es un vendaje semioclusivo, también conocido como Opsite, que es una película transparente y adhesiva y es impermeable al agua, y lo que genera es que promueve la cicatrización en un ambiente húmedo y es el que normalmente utilizamos para tratar úlceras. Este se debe cambiar semanalmente hasta lograr una epitelización completa, aproximadamente al cabo de 6 semanas, y puede generar pues complicaciones como neuroma o un cuerno ungueal, que fue lo que describimos ahorita. El vendaje de matriz bicapa es una membrana bilaminar compuesta de matriz dérmica celular de colágeno bovino por un lado y por el otro lado está cubierto de silicona, y lo que hace es un andamiaje para la invasión celular y la regeneración capilar a este nivel. Eso hace que las células crezcan en este templete y se puede poner encima de hueso y de tendón, casi como si fuera un injerto de espesor total. Este se puede suturar y se puede usar con terapia de presión negativa. También se puede utilizar en un procedimiento de 2 tiempos, en donde primero se utiliza la matriz y luego se cubre un autoinjerto, como lo podemos ver en este ejemplo. Entonces, en la imagen número 1, pues vemos la lesión circunferencial dorsal del meñique. En la imagen número 2, ya le aplicaron la matriz, la bicapa. En la imagen número 3 ya vemos un tejido de granulación
al cual se le aplicó un injerto de piel, obteniendo este resultado. Entonces vamos a empezar a hablar de los diferentes colgajos que se pueden utilizar pues, para la punta de dedo y los dedos en general. El primero es el colgajo palmar de Atasoy y Kleinert, BNY, es descrito en 1970 y es un colgaje de avance para reconstrucción de puntas de dedo y pues intentar preservar la longitud cuando hay exposición ósea. Está indicado principalmente en lesiones oblicuas dorsales o en amputaciones transversas a partir de la mitad de la uña. Y está contraindicado en amputaciones oblicuas con pérdida de piel palmar o en lesiones con pérdidas extensas de piel. ¿Por qué? Pues porque digamos que el avance va a ser desde la región palmar. Entonces lo que se hace es un triángulo con la base distal, el vértice de la B es proximal a nivel del pliegue de flexión de la articulación interfalángica distal y se inciden los dos colgajos que deben ser aproximadamente 1.5 veces la longitud del defecto o la longitud de lo que uno desea avanzar. Debe ser una incisión que tenga un espesor total de piel y se debe separar la vaina del flexor y del tejido celular subcutáneo, separando los septos fibrosos que anclan el tejido celular subcutáneo al pulpejo del dedo o a la falange distal, y mantener el colgajo de piel siempre en contacto con este tejido celular subcutáneo para que sea viable. Posteriormente pues se avanza y se sutura distalmente y se cierra la Y a nivel proximal. Este colgajo puede avanzar hasta 1 centímetro y en caso dado de que haya mucho tejido adiposo se puede retirar para evitar que los bordes queden a tensión. Atasoy, cuando describió este colgajo, reportó que de 61 pacientes, 56 recuperaron la sensibilidad normal de la punta del dedo. El siguiente colgajo es un colgajo de Kotler lateral, que también es un colgajo BNY. Son dos colgajos laterales para cubrir la punta y se pueden avanzar de 3 a 4 milímetros. Es útil para lesiones oblicuas palmares y amputaciones transversas, en donde se hace una incisión dorsal que va hasta el hueso y desde el lado palmar simplemente se incide la piel, la cual se va a avanzar para cerrar acá a este nivel la punta del dedo. Posteriormente describieron dos modificaciones y de las cuales una es alzar el colgajo desde el pedículo neurovascular de los colaterales, o sea, a nivel de la articulación interfalángica proximal, y eso hace que el colgajo de avance pueda ser hasta de 2 centímetros. Sin embargo, pues pueden generar contracturas a nivel de esa articulación interfalángica proximal y distal y pues digamos que es algo a tener en cuenta. En ocasiones, cuando se hace ese avance desde la articulación interfalángica proximal, se puede inclusive dejar la punta del dedo para cierre por segunda intención. El colgajo de avance palmar es un colgajo que se avanza con el pedículo. Inicialmente fue descrito por Moberg para el pulgar, posteriormente Snow lo describió también para las puntas de los otros dedos y después Aarons lo modificó para adicionarle un injerto distal como relleno. Entonces, en la primera imagen lo que vemos es que se realizan dos incisiones laterales a cada lado del pulgar, del lado dorsal, y se separa el colgajo de la vaina del tendón flexor y se avanza distal hasta 1 centímetro. Es más apropiado para el pulgar porque la piel del pulgar es mucho más móvil y hay menos riesgo de generar estas contracturas en flexión. Y acá en la segunda imagen, entonces podemos ver cómo hacen el mismo avance, queda un defecto a nivel proximal que se puede cubrir posteriormente con un injerto. El colgajo crossfinger, entonces se utiliza cuando hay varios dedos comprometidos, se asocia con rigidez postoperatoria y por eso está contraindicada en pacientes con artrosis preexistentes o en pacientes pues ya mayores de 50 años.
Lo que se hace es que, digamos, acá vemos pues una lesión de la región palmar del meñique. Acá vemos cómo se hace una plantilla, se marca una plantilla que debe ser 2 milímetros más grande en todos los lados con respecto al defecto, y se marca esa zona donante, se levanta del paratenon y del mecanismo extensor, y digamos que se lleva tres de los cuatro lados para injertarlos en el lado palmar de este dedo meñique, intentando preservar siempre el drenaje venoso pues del colgajo. Posteriormente, pues se toma un injerto de espesor parcial o de espesor total, que normalmente recomiendan tomarlo del antebrazo, de la cara medial, que es una zona que no tiene vellosidades, para injertarlo en la zona donante, y se deben fijar estos dos dedos o inmovilizar durante 3 semanas. Posteriormente, lo que se hace es que se pone un dren de Penrose, en este caso en el dedo anular, para cortar la circulación y ver si el injerto del dedo meñique ya tiene irrigación propia. Cuando ya tiene irrigación propia, ya se puede separar, digamos que del pedículo, no es un pedículo, pero digamos del tercer lado que lo sigue uniendo al dedo anular. El colgajo tenar en H es descrito por Gatewood en 1926. Posteriormente, Flat, Smith y Alvin le hicieron algunas modificaciones. Se utiliza para lesiones de punta de dedos largos, o sea, índice y medio, y pues anular en algunos casos, pero principalmente índice y medio. Y lo que se hace es que se hace flexión máxima de la articulación metacarpofalángica a la región tenar. Se pinta, digamos que el área donde quedaría la punta del dedo, que es el área receptora, en forma de H. Y esta área debe ser aproximadamente 20% más grande que el defecto de la punta del dedo. Se hace una incisión transversa, en donde la incisión transversa debe estar en la parte más distal del colgajo de la punta del dedo, y se levantan los dos colgajos y se suturan la parte distal y la parte proximal, y al cabo de 10 a 14 días se despega el dedo y se inician arcos de movilidad. Las complicaciones de este colgajo pues son la rigidez que puede generar una inmovilización prolongada en esa posición. Los colgajos en isla son colgajos pediculados que se rotan para cubrir defectos. Entonces se recomienda tratar todas las puntas de dedo que tengan exposición ósea, que no tengan exposición ósea con las otras técnicas que habíamos descrito. Sin embargo, pues esta es una técnica que es mucho más compleja, pero pues también es una opción que tiene características en donde se puede tomar un colgajo del mismo dedo, de otro dedo, que tenga una circulación anterógrada o retrógrada, y esto lo que evita es una inmovilización prolongada en posiciones no anatómicas, facilita que tenga una irrigación independiente y genera un buen ambiente para cuando hay como reparaciones nerviosas. Hay una amplia variedad de zonas donantes y los arcos rotacionales del pedículo también son amplios, logrando llegar pues, a zonas distales. Las desventajas es que pues tienen un alto riesgo de rechazo, y acá, como lo podemos ver en la imagen, entonces el área donante es el punto 1, se rota el colgajo con el pedículo del colateral a la punta del dedo y se injerta acá la zona donante, que sería el número 2. María Ángela. Sí, doctora. Más que rechazo es que se pierda, porque la circulación es retrógrada. Devuélvete un segundito. Entonces, ahí lo importante es que el colgajo está basado en los arcos, como tú lo dijiste bien, en estos arquitos que están, digamos, comunicando el sistema digital de un lado con el del otro, y cuando uno le da la vuelta aquí, está dependiendo únicamente de este arco. Entonces, cuando ya uno lo sube, digamos que podría, o sea, si el pedículo queda
un poquito, digamos, espichado o con un ángulo muy grande, o no es uno cuidadoso llevándolo, más que rechazo, lo que sucede es que se necrosa la punta. Pero ese es un colgajo bien bonito, no es tan complicado de hacer y digamos que funciona bastante bien. Ok, muchas Listo, sí. gracias, doctora. Ahora vamos a hablar de las amputaciones desde la articulación interfalángica distal hasta la metacarpofalángica. Entonces, la desarticulación interfalángica distal, en lo posible, se debe intentar mantener la inserción del flexor digitorium profundus. Sin embargo, si no es posible conservarla, lo que se hace es que se tracciona lo más distal posible y se secciona para que éste se retraiga. Y se hace de la misma forma con el nervio, para evitar que el nervio no quede en la cicatriz y no forme un neuroma. Los tendones extensores y flexores no se deben suturar el uno al otro y se pueden lograr obtener resultados de flexión de la interfalángica proximal hasta 94 grados, como vemos en este paciente. Las complicaciones de esta desarticulación puede ser el dedo queda como un dedo lumbrical plus, y esto ocurre porque el flexor digitorium profundus y el lumbrical se van hacia proximal y eso tensiona la contribución del lumbrical al extensor a nivel de la interfalángica proximal, y lo que hace es que cuando hay flexión activa se tensiona la banda lateral del extensor y causa una extensión paradójica de la interfalángica proximal. Entonces, en algunos casos recomiendan seccionar no solo el tendón flexor, sino también el tendón del lumbar. Para la amputación de la falange media, entonces es importante conservar el flexor digitorium superficiales. Es importante porque digamos que participa en el agarre, y la idea de esta amputación es permitirle al paciente lograr una pinza con el siguiente dedo cuando se trata del índice. Entonces, la flexión de la interfalángica proximal se va a comprometer más en la medida en que la amputación de la falange media sea más proximal, y si la lesión es proximal al flexor superficial, se va a perder la flexión activa y la preservación de la falange media pues termina siendo algo más cosmético. Sin embargo, pues al tener, digamos que ese pequeño muñón, se evita que los objetos pequeños se caigan de la mano cuando ésta se empuña. No sé si se dice así. Entonces, el procedimiento, lo que se hace es que se hace una incisión en boca de pescado con un colgajo palmar para asegurar que la piel palmar sea la que cubre la punta del dedo. Se secciona el tendón extensor, por palmar el paquete neurovascular se identifica y los vasos se cauterizan, el nervio se corta con tracción, o sea, lo más proximal posible, y luego el flexor el flexor profundo se corta también a tensión, se realiza la osteotomía de la falange media a unos milímetros proximales a la incisión para que no quede a tensión la piel, y ahí si se realiza la desarticulación lo que se hace es que se liman los cóndilos y se deja el cartílago articular. María Ángela, Sí, doctora. ese detalle de de traccionar el nervio y cortarlo bien proximal es súper importante cuando uno tiene que hacer una remodelación de estas, porque con mucha frecuencia, si uno no identifica el nervio y lo corta proximal, les puede quedar un neuroma en la punta del muñón que es supremamente doloroso y hace que esos dedos no sean funcionales o que tengan un problema de dolor crónico que después toque buscarle el neuroma
y resecárselo. Entonces, ese detalle del técnico, digamos, de la cortada del nervio lo más proximal es muy importante, ¿vale? Sí, Que no se les olvide. La amputación de la falange proximal, entonces se hace proximal a la articulación interfalángica proximal. Y este segmento está en control de los músculos intrínsecos de la mano y del extensor digitorium communis. Esto permite más o menos una flexión de la metacarpofalángica de 45 grados. Y lo que hacen es que para mejorar esa flexión se hace tenodesis del flexor superficial a la porción distal de la falange proximal y eso logra aumentar la flexión hasta 90 grados, como podemos ver en la imagen de este paciente. La tenodesis se hace abriendo túneles óseos con clavos de Kirchner, por los cuales se sutura el flexor superficial a una longitud de reposo, pues para que no quede con deformidades en flexión. Y acá lo que vemos es este paciente con un reimplante del dedo medio y una tenodesis del dedo anular y meñique. En este caso, vemos este paciente que tuvo un trauma por aplastamiento del dedo índice, medio y anular y le realizan una amputación de la falange proximal con tenodesis del flexor superficial para lograr esa flexión de 90 grados de la metacarpofalángica. Acá podemos ver cómo utilizan los túneles óseos para fijar el flexor. Ahora vamos a hablar de la amputación de los rayos. Entonces, la amputación de los rayos es una escisión del dedo desde la base del metacarpiano. Las indicaciones son por lesiones traumáticas, tumores, infección, fallas en los reimplantes, por enfermedad de Dupuytren o por macrodactilia. El efecto en la función en general de la mano, digamos que el impacto está en la posición, en la pinza y en el agarre. Y al hacer estas amputaciones se puede angostar la palma hasta un 10% y esto disminuye la fuerza del agarre. Entonces la amputación del índice tiene una disminución en la fuerza de agarre y de pinza de 20%, una disminución en la fuerza para la pronosupinación de 25%, como lo podemos ver acá en la imagen. Puede generarse una hiperestesia en el primer espacio interdigital posterior a la amputación, digamos por la manipulación del nervio, y la técnica que recomiendan acá para disminuir la incidencia de neuromas es hacer una transposición del nervio digital dentro del músculo interóseo. Hay dos formas de hacer transferencias hay tres formas de hacer transferencias tendinosas descritas, sin embargo no son muy claras las diferencias y esto puede, digamos que mejorarle un poco la función al dedo medio, pero pues también pueden generarle complicaciones como deformidades en intrínseco plus. Entonces la primera transferencia que recomiendan es del primer interóseo dorsal al segundo interóseo o al capuchón extensor. La segunda es del extensor indicis proprius al extensor del dedo medio. Y la tercera es del flexor superficial a la falange proximal del dedo medio. Una de las complicaciones descritas es un síndrome de túnel del carpo y es precisamente al seccionar los tendones flexores, estos pueden migrar hacia proximal y pueden generar compresiones a este nivel. Entonces la técnica por palmar se hace una incisión en B, como vemos acá, con el vértice proximal y la base en la porción media de la falange proximal. Y por dorsal se une una incisión en Y que se extiende proximalmente sobre el metacarpiano. Se hace incisión y se deben dividir las ramas sensitivas del radial y se corta, se secciona el extensor digiti común de los dedos y el extensor indicis proprius, perdón, en la base del segundo. Y se rechaza hacia distal, o sea, acá está rechazado hacia distal.
Posteriormente se hace la osteotomía en la base del metacarpiano y toca tener en cuenta pues, la inserción del extensor carpi radialis longus y que digamos que hacia dorsal está la arteria radial pasando debajo del metacarpiano. Entonces toca tener cuidado con esas dos estructuras. Y posteriormente uno se va por palmar y identifica los dos paquetes neurovasculares del índice, se seccionan y el nervio se transpone entre el primer y el segundo interóseo dorsal. Normalmente el ligamento transverso se incide a nivel dorsal para poder extraer pues, el dedo, el metacarpiano amputado. Con respecto a la amputación del dedo medio, entonces la principal complicación es el scissoring del índice. No sé si eso tiene alguna traducción al español, pero lo que pasa es que hay como una convergencia entre el índice y el anular. Entonces la fuerza para la pinza lateral se disminuye porque el origen del aductor pollicis se remueve el tercer metacarpiano y puede haber una angulación del índice. La reconstrucción de la mano incluye cerrar esa brecha entre el índice y el anular para evitar esa angulación y esa mal rotación. Y se describen dos técnicas. La primera técnica es la reparación del ligamento y la segunda es la transposición del rayo. Ya vamos a ver cada una. Y estas son las funciones principales pues, del dedo medio. Es lograr la pinza de 3 puntos, lograr la fuerza para la pinza lateral y lograr agarre. Entonces lo que se hace es una incisión dorsal en Y que se extiende por la diáfisis del metacarpiano. Es importante hacer la incisión lo más pegado al pliegue interdigital para lograr pues, tener suficiente piel para cerrar ese espacio interdigital. Después el extensor digitorium communis se secciona proximalmente y se retrae hacia distal y se libera el metacarpiano desde la cápsula palmar y el segundo y tercer interóseos dorsales y el lumbrical pues se dividen para permitir que este se pueda extraer. Se identifica el ligamento dorsal transverso, el ligamento intermetacarpiano dorsal, que se encuentra entre el lumbrical palmar y el interóseo dorsal, y se ligan los vasos y se seccionan los nervios, al igual que los flexores. Los nervios se ocultan en los músculos del segundo y del tercer espacio intermetacarpiano y se logra pues, un cierre. Normalmente también recomiendan utilizar clavos de Kirchner para mantener el cierre entre el dedo índice y el dedo anular y evitar esa complicación del scissoring. Y este es, digamos que el resultado de este paciente. Cuando hay ausencia de ligamento o este no se puede reparar, se pueden utilizar ligamentos como injertos para poder lograr cerrar ese ligamento intermetacarpiano. La transposición del índice, entonces se hace una artrodesis del segundo metacarpiano al capitate o a la base del dedo medio. Las ventajas es que pues, se puede controlar la rotación en el punto de la osteotomía y se logra un cierre inmediato del espacio intervenido. Las complicaciones, puede haber una mala unión, una no unión o una rigidez por adherencia del extensor en el sitio de la osteotomía. Y la fuerza de agarre la reportan que llega a ser de 65 a 80% comparada con la mano contralateral sana. Entonces, el procedimiento se hace una incisión como la venimos describiendo para los otros dedos, se incide el extensor digitorium communis proximal, se rechaza hacia distal, se expone el tercer metacarpiano, se identifica el origen del aductor pollicis y hay diferentes métodos para hacer la fijación. Puede ser o con clavos de Kirchner o con placas
las cuales se ubican en la base de la diáfisis del metacarpiano. Se marca con 2 o 3 huecos proximales, se retira la placa, se hace la osteotomía transversa, que tiene que ser distal a la inserción del extensor carpi radialis brevis. Por palmar, pues se seccionan los flexores, se ligan las arterias, se traccionan los nervios y se seccionan, o se puede hacer también anastomosis término-terminal de los nervios. Se retira el metacarpiano y se hace una osteotomía del dedo índice. Se lleva, digamos que el metacarpiano del índice hacia el espacio del dedo medio y se fija con la placa que ya tenía los 2 orificios marcados. Se repara el ligamento transverso, se sutura el interocio dorsal y digamos que esto ya logra mantener la abducción del índice, manteniendo la inserción de ese aductor pollicis longus, de ese aductor pollicis, perdón. Acá podemos ver una no unión por una transposición de una osteotomía a nivel del tercer metacarpiano. Lo que recomiendan es que las osteotomías deben hacerse lo más proximal posible, porque si se hacen muy distales pueden llevar a mayores tasas de no unión, como vemos en esta radiografía. Este es un paciente de 4 años con una macrodactilia del dedo medio, y acá podemos ver cómo utilizan la placa, los 2 orificios que hacen proximales, y cómo se hace la transposición del índice a este nivel. Y estos son los resultados. La amputación del dedo anular, entonces algunos consideran que el dedo anular es el menos importante para la función de la mano, sin embargo, está involucrado en el arco palmar y en la fuerza de agarre. Hay 2 técnicas para amputarlo, con o sin transposición ósea. Las características de este dedo es que tienen de 15 a 30 grados de movilidad entre el meñique y el anular en la base de la metacarpofalángica, y no tienen inserciones tendinosas en la base que toque cuidar. Entonces se hace una incisión similar a las anteriores, se incide el tendón extensor, se rechaza hacia distal, se expone la diáfisis del metacarpiano, se identifica la articulación del dedo anular con el amate y se incide en los ligamentos, se inciden los ligamentos carpometacarpianos dorsales y palmares para poder desarticularlo. Hay que tener cuidado con el nervio y la arteria cubital, y toca pues lograr un cierre adecuado del ligamento transverso también para evitar la complicación del scissoring. Se pueden pasar clavos entre el meñique y el dedo medio para controlar esa convergencia. La amputación anular con transposición del quinto metacarpiano, entonces se puede hacer de 2 formas. La primera es una osteotomía en cuña intracarpal a nivel del amate, donde se hace una artrodesis capito-amate, o se puede hacer una osteotomía en escalón del cuarto metacarpiano y del quinto metacarpiano, como podemos ver en esta imagen. Dentro de las ventajas está evitar la convergencia. La ventaja, digamos, de esta última técnica es evitar la convergencia entre el dedo medio y el meñique, mantiene la integridad del lado cubital de la mano, porque mantiene la articulación acá con el carpo, y digamos que no cambia la acción de los interocios. No me queda muy claro el motivo, porque igual uno ahí resecaría el cuarto interocio, el interocio del anular, pero lo describían en green. La amputación del dedo meñique, entonces las funciones principales del meñique Perdón, es... María Ángela, es que no era capaz de poner El micrófono. el micrófono. Ahí lo que sucede es que si uno saca, por supuesto, el interocio del dedo anular,
¿cierto? Pero digamos que ahí la función que queda, digamos, primando es la del que queda del meñique. Y particularmente ahí es bien importante la función de los músculos hipotenares. Entonces ese se mantiene sin mayor problema. Ok. Entonces, vamos acá. Entonces, la amputación del dedo meñique, la función es para alargar el glúteo palmar por la movilidad que tiene carpo metacarpiana y la acción que tienen los músculos hipotenares también para el agarre. El meñique aumenta el tamaño de la palma y esto mejora el agarre. Y lo que debemos intentar hacer es evitar realizar una incisión sobre el borde cubital de la mano para evitar generar una cicatriz sensible a este nivel. En este caso podemos ver un niño de 13 años que tenía una leucemia linfocítica y presentó una microadherencia del meñique, que son Ay, no me lo botes, no me botes de eso, por favor. Entonces, lo que es que identifican el extensor común y el extensor digiti minimi, se seccionan y se protegen las inserciones del extensor carpi ulnaris y del flexor carpi ulnaris, pues cuando se va a hacer para no, digamos, no alterarlas. Ahora vamos a pasar a las amputaciones de múltiples dedos. Entonces, normalmente están causadas por infecciones, por hipotermia o por alteraciones vasculares. Son de 3 a 6 veces más frecuentes en hombres y 5 veces más frecuentes en zurdos. El objetivo es salvar todo el tejido vital para lograr una reconstrucción tardía y el pulgar es responsable del 40% de la función de la mano. Entonces es muy importante preservar el pulgar. Cuando hay lesión del pulgar se puede hacer transposición también del dedo que esté menos afectado al pulgar, o cuando hay múltiples amputaciones se pueden hacer reimplantes hacia los metacarpianos, pues el pulgar y los más cubitales para ampliar el tamaño de la palma y tener un mejor agarre. También describen que se pueden hacer transferencias microvasculares de artejos para el dedo pulgar y para el meñique. Este es un paciente de 59 años que tenía un sarcoma en la mano. Le realizaron una amputación del dedo medio y del anular y podemos ver cómo logran un desplazamiento acá del meñique hacia radial de la articulación con el amate, cerrando un poco este espacio intermetacarpiano. La amputación del carpo, entonces ya a este nivel la musculatura intrínseca de la mano está ausente. Lo importante es preservar la articulación radiocubital distal y el fibrocartílago triangular para lograr una adecuada pronosupinación. Hay un dilema entre si mantener la fila proximal del carpo, porque esta puede adicionarle longitud, que puede ser bueno para adaptar la prótesis porque mejora el agarre, o puede ser malo porque la prótesis puede quedar demasiado larga. Y el carpo puede servir también como gancho para el antebrazo. Acá podemos ver un paciente con una amputación mediocarpiana. Se le conservó la primera fila del carpo y se le adecuó una prótesis mioeléctrica, pues logrando una buena funcionalidad. Ahora vamos a hablar de desarticulación de la muñeca. A partir de este momento ya se hablan de amputaciones mayores en miembro superior. Entonces, al igual que en la amputación del carpo, es importante mantener la radiocubital distal y mantener la longitud del antebrazo y la metáfisis del radio, ya que esto va a facilitar una adecuada suspensión de la prótesis. Las ventajas de hacer una desarticulación de la muñeca y no hacer una amputación más proximal es que hay un mejor brazo de palanca para la prótesis y hay una mejor pronosupinación.
Sin embargo, mencionan que las prótesis a nivel de las muñecas, más o menos el 54% de los pacientes usan la prótesis, mientras que cuando la amputación es transradial, el 94% de los pacientes usan las prótesis. Y el motivo de esto es que hay mayor dificultad para adecuar una prótesis cuando hay desarticulación, porque las estiloides del radio y las estiloides del cúbito se pueden necrosar con la prótesis. Entonces, el procedimiento, lo que se hace son unos colgajos de piel, también en boca de pescado, a nivel de la radiocubital distal, haciendo un colgajo palmar más largo que el dorsal, que es el que va a lograr hacer el cierre. Por dorsal se debe identificar la rama superficial del nervio radial y la rama dorsal sensitiva del nervio cubital, que se seccionan bajo tracción, y se identifica también el paquete neurovascular interóseo posterior. Los tendones extensores se seccionan con su tensión fisiológica y se fijan al radio distal para que la contracción de estos pues logre adecuarse a una prótesis mioeléctrica y para que los tendones estén reparados en caso de que pues haya un posible trasplante de mano. Por palmar, entonces, se debe identificar el nervio antebraquial cutáneo medial, el mediano, el cubital, el paquete interóseo anterior, y se deben seccionar bajo tracción. Se ligan las arterias radial y cubital y los tendones flexores, también se fijan al radio. Y acá podemos ver un paciente que tuvo una necrosis por shock séptico. En esta primera imagen lo que vemos es la rama dorsal sensitiva del radial. Acá podemos ver el nervio antebraquial cutáneo lateral, el nervio mediano y el nervio cubital. Acá podemos ver el fibrocartílago triangular preservado. Acá la reinserción de los flexores y de los extensores al borde más distal del radio y el cierre del muñón. Las amputaciones, entonces las amputaciones mayores del miembro superior son a partir de las transradiales. Son el 25% de las amputaciones del miembro superior. Las digitales son más comunes, sin embargo, pues estas no son despreciables. Un tercio de los pacientes cambian de ocupación, 2/3 logran abandonar sus hobbies y las causas principalmente son por trauma, infección, quemaduras, malignidad. Las indicaciones son cuando uno cree que el resultado funcional del salvamiento de la extremidad va a ser peor que al ajustarle una prótesis. Y los principios son los mismos principios que describimos al comienzo, que es preservar la longitud, lograr una buena cobertura de los tejidos blandos, prevenir neuromas, prevenir contracturas articulares y lograr un acople de la prótesis tempranamente, que esto lo describen como el tiempo dorado, que lo vamos a ver más adelante, son aproximadamente los primeros 30 días. Entonces, la amputación transradial es una amputación que se hace de 8 a 10 centímetros proximal a las estiloides del cúbito y es la amputación a este nivel en donde hay una mayor variedad de prótesis para ofrecerle al paciente. La pronosupinación y el brazo de palanca para el codo disminuyen a medida que el nivel de amputación va aumentando y digamos que la escogencia del nivel de amputación, si se puede, depende de la labor del paciente. Entonces los pacientes que tienen labores de carga prefieren desarticulación de la muñeca porque esto les permite una mayor durabilidad de la prótesis, un mejor brazo de palanca para hacer actividades de fuerza y la preservación de la articulación radiocubital distal, que le va a permitir una mejor pronosupinación. Este es un paciente que sufrió quemaduras de más del 50% de la superficie corporal total y tuvo amputación transradial bilateral. María Ángela, Sí, esa amputación transradial, ahí es muy importante la pronosupinación porque con algunas prótesis de la mano, que son como una especie de gancho o aún cuando tienen dedos,
cuando los pacientes hacen pronación y supinación, abren o cierran el gancho y pues eso les ayuda para los agarres. Entonces siempre cuando uno tenga una amputación a través del antebrazo, debe tratar de mantener lo mejor posible la pronosupinación pensando en adaptar mejor una prótesis, ¿vale? Ok, gracias, doctora. Entonces se hace una incisión en boca de pescado, más o menos 2 centímetros distal al nivel en donde se va a hacer la osteotomía. Se eleva el tejido celular subcutáneo de la fascia antebraquial, que debe, pues la disección debe ser proximal al nivel de la osteotomía. Se ligan las arterias radiales y cubitales, se cauterizan los vasos interóseos y se seccionan los nervios lo más proximal posible. La musculatura extensora y flexora se secciona 1 centímetro distal de la osteotomía y lo que se hace es una miodesis de la musculatura profunda y luego de la musculatura superficial en pares, o sea, agonistas con antagonistas sobre la osteotomía y pues intentando mantener una adecuada tensión muscular para permitir esa contracción postoperatoria que es lo que va a permitir adecuarle una prótesis al paciente. La desarticulación del codo y la amputación transhumeral. Entonces, cuando hay amputación transhumeral, el codo debe reemplazarse por una prótesis. Sin embargo, pues ese reemplazo, el reemplazar el codo, aumenta mucho el peso de la prótesis, el paciente necesita mucha energía para movilizarla y esto por lo general lleva a abandono temprano de la prótesis. Se hace una osteotomía 10 centímetros proximal a la punta del olecranon. Y lo que mencionan es que cuando se logra preservar el húmero distal, igual que con el radio distal, hay una mejor suspensión para la prótesis. Sin embargo, mantener la longitud del húmero puede causarle discrepancias de longitud con el brazo contralateral. La amputación transhumeral no la recomiendan en pacientes pediátricos porque puede haber sobrecrecimiento óseo a nivel de la osteotomía. Sin embargo, sí la recomiendan en pacientes adultos. Y lo que se hace es pues, una osteotomía en donde se liga la arteria braquial, se seccionan el nervio radial, mediano y cubital y se hace una miodesis de los compartimentos anteriores y posteriores sobre el húmero, pues sobre la osteotomía del húmero. La amputación interescapulotorácica es descrita en 1808. Es la más radical y ya la menos frecuente. Es una desarticulación completa de la cintura escapular y de todo el hombro. La indicación es como última instancia para manejo de malignidad, en donde en pacientes oncológicos describieron una sobrevida a 1 año de 42% y a 2 años de menos del 20%. Sin embargo, esta ha venido disminuyendo pues, con la aparición de la radioterapia y la quimioterapia. Y es muy importante en los pacientes que tienen antecedente de radioterapia evaluar los tejidos blandos, pues porque pueden quedar con defectos de cierre. Entonces lo que se hace es una incisión elipsoidal en la base del hombro, alrededor de la escápula, con una extensión hacia cefálico, o sea, hacia la clavícula y el esternocleidomastoideo. Ahí se logra tener un control de los vasos subclavios. Y por anterior se hace una incisión siguiendo el surco del deltopectoral y se cruza por el acromio hacia posterior. Se expone la clavícula, se liberan todas las inserciones musculares de la clavícula y se hace una osteotomía lateral al origen del esternocleidomastoideo. La osteotomía va a exponer ahí la arteria y la vena subclavia, las cuales se ligan a menos de que uno quiera hacer un cubrimiento con un colgajo libre, en donde estos vasos pues, se reparan para hacer luego la anastomosis del colgajo. Los músculos que se insertan en la clavícula y en la coracoides se desinsertan, se ligan las arterias cervical transversa y supraescapular
Y si el paciente tiene menos de 50 años, se pueden seccionar ramas del plejo braquial y se implantan en el pectoral mayor o en el serrato anterior para buscar una reinervación y lograr un mejor control protésico. Y por posterior, entonces se lleva el brazo en flexión y en aducción y se diseca toda la inserción de los romboides y se liberan todas las inserciones musculares, dejando solamente el serrato anterior y el dorsal ancho. Entonces acá podemos ver este paciente que tuvo una lesión pues, traumática en múltiples niveles, acá en el antebrazo y en la axila, tiene una avulsión del plejo braquial, tiene un defecto acá óseo y le realizaron esta amputación. Ahora vamos a hablar de prótesis. Entonces, las prótesis tienen una función activa o pasiva del dispositivo terminal y esto es importante para la interacción que va a tener la prótesis con el ambiente. Entonces, el dispositivo terminal pasivo es principalmente para funciones estéticas y los dispositivos activos pueden ser de varios tipos que ya vamos a ver más adelante. Los componentes son el área de encaje, que es cóncava, el componente de suspensión, que puede estar solo o puede estar adherido a estas bandas, y un dispositivo terminal con o sin articulación. Hay dos categorías. La primera son las potenciadas por el cuerpo, que se llaman controladas por cable, que permiten al paciente aprovechar los movimientos corporales residuales para generar movimientos controlados del dispositivo terminal. Y normalmente estas prótesis tienen un feedback sensorial mucho mejor, son más duraderas, pero tienen limitación para los arcos de movilidad y para las fuerzas de prensión. Entonces, en la primera imagen podemos ver una prótesis potenciada por el cuerpo o controlada por cables con un gancho terminal, y en la segunda imagen es una prótesis mioeléctrica. Entonces, las prótesis potenciadas externamente usan energía eléctrica y se pueden controlar de tres maneras. La prótesis mioeléctrica, entonces, usa señales eléctricas de contracciones musculares residuales para dirigir el movimiento y la fuerza del dispositivo, pues del dispositivo terminal. Si el miembro superior amputado tiene actividad electromiográfica, esta es una buena opción para considerar y normalmente las utilizan para amputaciones de antebrazo. El sistema de control mioeléctrico se puede usar de dos formas. Uno, con un sistema de sitio dual, en donde hay dos electrodos que funcionan en pares, en donde, digamos que cuando se logra la flexoextensión, se logra controlar la pronosupinación. Y un sistema de sitio único, en donde un solo electrodo posicionado en un vientre muscular ejecuta dos movimientos opuestos. Con respecto a las segundas, que son las controladas por switch, digamos que si no hay señales mioeléctricas, entonces se descarta la primera opción y ya venimos a hablar de estas dos opciones. Entonces, las controladas por switch se prenden y se apagan diferentes switches a nivel de la prótesis, y estas son muy útiles en amputaciones altas donde no hay tanta actividad mioeléctrica. Este método también se puede aplicar de forma híbrida cuando hay escasa actividad. Y el servocontrol, que no sé si tiene alguna otra traducción al español, pero así lo mencionan, permite al amputado controlar la velocidad del componente protésico con dos técnicas. La primera es al aumentar la fuerza aplicada al switch, o sea, activado por fuerza, y la segunda es cambiando el grado de movimiento del sistema de suspensión y se activa según la posición. Entonces, en esta imagen podemos ver una prótesis mioeléctrica del antebrazo, en donde el área que recibe el muñón tiene un sensor que activa el electrodo que está en los flexores del antebrazo del paciente.
es importante que esos electrodos tengan un buen cubrimiento de tejidos blandos para poder soportar pues, la contracción y la fricción a nivel de la prótesis. Entonces, la técnica de reinervación selectiva era la que estaba mencionando cuando se hacen secciones del plejo braquial y se intentan reinervar el pectoral mayor y el serrato anterior. Se usan para pacientes con amputaciones transhumerales o ya amputaciones completas del hombro que carecen contracciones musculares. Y lo que hace es que pues le da una, digamos que produzcan pequeñas señales electromiográficas para lograr movilizar el dispositivo terminal. Entonces, los dispositivos terminales, hay dos grupos. El dispositivo terminal en gancho o con alguna otra función especializada o una mano protésica. Perdón, acá quedó mal. Entonces, normalmente los dispositivos hacen flexión, extensión, supinación y pronación. Sin embargo, hay unos nuevos dispositivos en el mercado, como por ejemplo la primera prótesis que vemos acá, que se llama iLimb. Es una prótesis mioeléctrica que tiene múltiples articulaciones de los dedos y del pulgar, sin embargo, el pulgar no tiene energía independiente, entonces uno debe posicionar manualmente el pulgar. La segunda es la mano de Michelangelo, que sí tiene un poder mioeléctrico independiente para el pulgar y los dedos, entonces como la segunda generación de la primera prótesis. La tercera es esta que se llama ProDigits, que es una prótesis para amputaciones de dedos o parciales de mano y tiene múltiples diseños y se pueden reemplazar de 2 a 4 dedos. Y la última es para amputaciones parciales de dedos, se llama Xfinger y lo que hace es, pues logra flexo extensión del dedo y se utiliza con este strap que es como si fuera una, pues como si fuera el reloj. Todas estas prótesis se les puede cubrir con plástico o con silicona para darle una apariencia mucho más estética y también podemos ver cómo se pueden acoplar los dispositivos terminales a otros ejemplos. Entonces en el primero podemos ver un pick de guitarra, ganchos para escalar, este paciente pues que lo utiliza para jugar golf o una mano protésica para otras actividades. Entonces, en las últimas investigaciones en amputaciones congénitas se han rastreado la emisión de señales electromiográficas a áreas específicas del cerebro y esto pues es importante porque una de las mayores dificultades al introducir una prótesis mioeléctrica es la desconexión que tiene el músculo del paciente y los movimientos terminales del dispositivo. Entonces, al lograr un mapeo cerebral, pues probablemente se puedan lograr unas reconexiones neuronales mucho mejores. Y la meta final es realmente obtener una retroalimentación sensorial a forma de propiocepción, porque realmente la única retroalimentación que se tiene es visual. Y pues esto mejoraría drásticamente el funcionamiento de las prótesis. Entonces, las indicaciones y las prescripciones. El orden de aceptación protésico, como lo había mencionado antes, va de distal a proximal. Aceptan mejor las prótesis a nivel del antebrazo, después las transhumerales y por último las que son las articulaciones del hombro. La tasa de aceptación está sujeta a estas variables que son el peso de la prótesis, el disconfort en el punto del encaje que puede generar necrosis a nivel del muñón, dolor, una pobre retroalimentación sensorial o una pobre funcionalidad de la prótesis. Todas estas van empeorando a medida que el nivel de amputación aumenta. Y en niños, usualmente, pues las amputaciones son por malformaciones congénitas o por malignidad. Entonces recomiendan que cuando son amputaciones unilaterales y el paciente ya logra sentarse de forma independiente, se pueden poner prótesis pasivas o pues, cosméticas para que le dé una ventaja funcional de apoyo. Cuando las amputaciones son bilaterales, se deben retrasar el uso de las prótesis para permitir que el niño desarrolle la funcionalidad de ambos miembros inferiores, que esto toma aproximadamente de 12 a 15 meses. Y las prótesis mioeléctricas se deben aplicar solamente cuando el niño ya puede seguir instrucciones pues más o menos
más de 2 pasos. Y eso es todo lo que les traía para hoy. Muy linda revisión, María Ángela. Muy organizada. Creo que cumpliste a cabalidad con el objetivo de la presentación y pues creo que fue súper claro. Yo no sé si quede alguna duda, pregunta. No tengo respuesta para tus traducciones. Yo creo que pues esos son como los términos que se usan. No sé si hay algún comentario, dudas. Todos están pensando en el partido. Es lo más probable. Doctora Ok. y Mari, Señor. el año pasado el MIT desarrolló la primera prótesis que tiene sensibilidad y como Mari lo dijo, hacen conexiones neuronales y hacen como feedback para que el paciente empiece a sentir. Es un programa financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la primera prótesis, pues todo esto es chisme, está cerca de $1.500.000. Entonces, pues ya lo están desarrollando. Chévere. Bueno, entonces muchas gracias y buena noche. Que estén muy bien. Gracias, María Ángela. Gracias. Mari, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buena noche.